Pichín, Chanapos, Sucumbíos, aquellos amigos que se dieron cita esta mañana para escuchar este conversatorio, para escuchar esta tutoría que gentilmente nos va a ayudar Mónica Argüello, del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Para iniciar la capacitación, para iniciar este conversatorio, vamos a dar paso a nuestra señora presidenta, la ingeniera Gilda Rivera Cabagnaro, nuestra presidenta nacional, quien hoy nos acompaña para saludar con cada uno de ustedes, compañeros técnicos, secretarias y secretarios tesoreros que nos acompañan. Señora presidenta, buenos días. Gracias, René, muy buenos días con todos. Para mí es un placer agradecerle como siempre al Consejo de Participación Ciudadana por estar brindándonos esta capacitación y siempre estar coordinando con nosotros como Conagopare Nacional. Muchísimas gracias, estimada Mónica, que usted va a ser la que nos está ayudando con los talleres el día de hoy. Bienvenido también a todos los compañeros, secretarios, tesoreros, todo el servidor público de cada uno de los gobiernos parroquiales que el día de hoy nos toca este taller, pues bienvenidos. Muchísimas gracias y espero que se sigan cuidando. Parece repetitivo, pero debemos seguir tomando las medidas de bioseguridad. Muchas gracias por su atención y muchas gracias a mi estimada Mónica y a todo el equipo de Conagopare Nacional. Bienvenidos a todos. Gracias, señora presidenta, muy amable por sus palabras. Efectivamente, este conversatorio, este taller que va a impartir nuestra apreciada amiga Mónica Argüello, está dirigido justamente para el tema de la rendición de cuentas. Esta rendición de cuentas que, aparte de ser legal, tiene que ser una rendición de cuentas ética y moral hacia los ciudadanos que han confiado con su voto la responsabilidad del manejo de la cosa pública, de la institución pública que está liderando en cada uno de los GATS parroquiales. Así que vamos a empezar esta capacitación enseguida. Estimada Mónica, buenos días, bienvenida una vez más. Hoy nos acompañan las provincias de Carchi, nos acompaña Esmeraldas y algunas otras provincias más que están en el listado. Se irán identificando también a través del chat. Buenos días, gracias también a nuestro equipo de Conagopare Nacional que están siempre pendientes para trabajar estas temáticas. Bienvenida, Mónica, buenos días. Bueno, buenos días con todos, buenos días a la presidenta, al doctor Lucero, a Jackie, por tener siempre abiertas las puertas del Conagopare para que podamos hacer un trabajo conjunto, y creo que uniendo esfuerzos podemos apoyar de mejor manera a los GATS parroquiales en su tarea respecto de la rendición de cuentas. Para empezar esta jornada, que no durará más de 2 horas, espero, voy a proyectarles y a compartirles un video muy cortito sobre el tema, un poco para recordar el tema de rendición de cuentas. Entonces, me dicen si se está visualizando la pantalla. De manera correcta. Gracias, entonces empezamos. Bueno, con este video que es muy cortito, queríamos compartir con ustedes de lo que se trata la rendición de cuentas, de dónde nace, y en ese sentido, y el porqué un poco de esto, en ese sentido mismo se va a plantear el taller de hoy, justamente enfocando por qué y de dónde nace esta obligación. Si bien se plantea en el video como un deber que tenemos todos los sujetos obligados, y ustedes habrán visto
que inclusive este video es de México, es un video mexicano, y es que la rendición de cuentas no es una cuestión exclusiva que se ha inventado aquí específicamente en Ecuador, sino que aparece como una demanda de la ciudadanía en el mundo. Y esto tiene que ver con el tema este de cuestionar qué es lo que está pasando con la democracia, hasta dónde lo que estamos haciendo, hasta dónde las instituciones que existen, los partidos políticos, terminan siendo toda la representación. Entonces, toda esa crítica y ese cuestionamiento en el mundo entero a la existencia de las instituciones hace que se vayan innovando las formas en que se rinde cuentas. Y digo se rinde cuentas porque es importante que recordar que la democracia normalmente o tradicionalmente es la palabra, el mecanismo tradicional de la democracia para seleccionar a sus autoridades es el voto. Y de ahí nace el tema también del derecho ciudadano, porque a fin de cuentas a través del voto lo que se hace es delegar la responsabilidad de liderar las instituciones y de liderar la construcción de soluciones a los problemas que tenemos las comunidades, los que tenemos la sociedad en general. Entonces, cuando los ciudadanos votamos, lo que hacemos es decir, está bien, confiamos en que usted será la mejor persona con el plan de gobierno que nos ha planteado, que va a dirigir la institución y que va a ayudar a resolver los problemas que tenemos en nuestra parroquia, en nuestro barrio, en nuestra comunidad. Entonces, la rendición de cuentas fundamentalmente es esa posibilidad, ¿sí?, que tenemos los ciudadanos más allá del voto, más allá de esos 4 años, de año a año, ir viendo cómo se va cumpliendo con ese mandato, con ese encargo que se le hizo a ese servidor público, a esa autoridad, para que administre los asuntos de todos. Y entonces es importante tomar en cuenta que ante toda esa demanda que existe en el mundo entero, y en especial aquí en el Ecuador, que se concreta a través de estos mecanismos de participación, busca responder justamente a esa apertura de las instituciones para que puedan responder a esos problemas, pero también integrando la perspectiva de los ciudadanos, de quienes somos los principales usuarios y para quienes existen las instituciones. Y lo que buscan estos mecanismos de participación ciudadana es justamente ser un complemento a esos mecanismos tradicionales de representación política, como son el voto y, por ejemplo, las consultas, etc. Fundamentalmente es importante decir, para cerrar este momento, que la rendición de cuentas es solamente el momento final de ese ciclo que empieza con la planificación participativa, tanto en la actualización del PDOT como cada año cuando hacemos la planificación del año. Después con la presupuestación participativa, donde ya se asignan recursos a lo que se planificó, a lo que se priorizó, y entonces durante el proceso están los mecanismos de control social que se crean y al final está la rendición de cuentas, porque busca que este proceso que es ejecutado por los técnicos y los políticos nunca se olvide para quienes existe, para los ciudadanos, y nunca se olvide además de integrar y de abrir espacios para poder incorporar la voz y el pensamiento y las aspiraciones de los ciudadanos en esa construcción de lo público. Con este antecedente, entonces, vamos a revisar de manera muy breve quiénes son los que tienen esta obligación. En el caso de los gobiernos parroquiales, el GAT parroquial tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía y una vez que cumpla con esa obligación, entregarle el informe al Consejo. También están todas las funciones del Estado en sus distintos niveles de instituciones, aquellas entidades también creadas por Constitución y ley para cumplir con servicios públicos, actividades económicas o potestades estatales, los servicios, todo aquel actor del sector privado que maneje fondos públicos o asuntos de interés público y los medios de comunicación, públicos, privados y comunitarios. Es importante decir que el 10 de marzo pasado el Consejo de Participación aprobó un nuevo reglamento. Digo nuevo porque lo que hizo fue modificar y ajustar algunos elementos que estaban planteados el año pasado, pero que en función de la crisis sanitaria tuvieron que, en muchos casos, dejarse de lado un proceso que estaba construido inicialmente y se optó por un instructivo en el que se dieron lineamientos específicos. Este año, los lineamientos que se dieron el año pasado se suman a algunos elementos que existían antes en la guía metodológica y se fortalece este proceso para en el marco, en el contexto de estas condiciones que estamos viviendo, se pueda garantizar los derechos de participación ciudadana de todos los ciudadanos. En este sentido se ajustan algunos elementos en los deberes
que voy a detallar a continuación, y también el proceso metodológico. En cuanto a los deberes, ¿qué es lo que se toma en cuenta? A la obligación que tenían todos los sujetos obligados de facilitar el plan de desarrollo, el POA, el presupuesto institucional y participativo, y el plan de trabajo que se presentó, o la oferta de campaña que se hizo y se presentó ante el CNE, se suma el tema de ponerle un tiempo concreto, porque antes se decía, se debe facilitar esta información, este rato se dice, se debe facilitar al inicio del proceso de acuerdo al cronograma del Consejo. Esto significa que para el mes de marzo y para este momento, mes de abril, estos documentos ya deben estar entregados a la Asamblea, a quienes cumplieron el rol de los ciudadanos en el proceso, y deben ser publicados y difundidos por todos los medios que disponga el GAT. De la misma manera, se transforma en una obligación el hecho de generar canales virtuales y presenciales que permitan el acceso directo, público, abierto, a todos los ciudadanos para que planteen los temas sobre los cuales se requiere que rindan cuentas las autoridades, los locales y el GAD en sí. Otra tarea que tienen, otro deber que tienen los gobiernos parroquiales es garantizar no solamente la asistencia de los ciudadanos en el proceso de rendición de cuentas, sino y fundamentalmente la participación desde la misma organización del proceso para que los ciudadanos puedan ser parte de este espacio. ¿Y esto por qué? Porque en la metodología, recuerden, se aterriza en la conformación de equipos mixtos. Después está, hay que recordar la obligación que tienen de elaborar el informe preliminar, que debe ser, en el cual se deben integrar los contenidos obligatorios y los temas sobre los cuales los ciudadanos requieren que se rinda cuentas. Y para la elaboración de este informe también se debe recordar que los contenidos, cuando hablamos de contenidos obligatorios, ¿a qué nos referimos? A todos esos contenidos que están establecidos en los formularios en Excel que se levantaron y que constan publicados en la página web del Consejo. Es importante decir que este formulario en Excel, a diferencia del año anterior, que era solamente una herramienta de levantamiento de información, en este año es también una herramienta de rendición de cuentas a los ciudadanos. Es decir, que el GAD tiene la obligación de entregar ese formulario junto con el informe de rendición de cuentas a los ciudadanos, a la Asamblea Ciudadana Local o a quienes cumplen el rol de la Asamblea, con 15 días de anticipación, 15 días antes de la deliberación deben entregar el informe preliminar y el formulario en Excel lleno con todos los medios de verificación habilitados. Durante esos 15 días o en esos 15 días antes también se debe publicar por todos los medios que disponga el GAD estos dos documentos y se debe realizar la convocatoria. La convocatoria debe ser pública, abierta, se puede realizar por medios presenciales, por medios virtuales y debe principalmente priorizarse la convocatoria hacia los integrantes de la Asamblea Ciudadana Local y en el caso de las parroquias a quienes son los presidentes de cada una de las comunidades y de los barrios que integran esa parroquia. De manera complementaria, habrá una difusión pública para que aunque yo no sea presidente, si me entero, si estoy interesado, conozca cuándo va a ser esa deliberación y pueda participar. En la deliberación pública es importante que los GATS garanticen la participación de la asamblea, de los presidentes de los barrios y de las comunidades, y que esa representación, esa participación que tenga una representación territorial y sectorial. ¿Qué queremos decir? Es decir, que tenga la representación de todos los barrios y de todas las comunidades que integran la parroquia. No se podrá hacer un proceso de deliberación y rendición de cuentas solamente con los pobladores de una sola comunidad o de una sola parroquia. Es importante también que en esa deliberación se garantice el espacio para que los ciudadanos puedan hablar, intervenir y tener voz. No solamente pueden asistir para escuchar, sino y fundamentalmente para participar, para intervenir. Una vez que concluya este proceso, el GAD tiene la obligación de elaborar el plan de trabajo en el que se recogerán cuáles son los compromisos que se van a implementar en este año o en el año siguiente.
Y ese plan de trabajo, que es el producto de este proceso, deberá ser entregado al Consejo de Planificación, a la Asamblea Ciudadana Local, a la instancia, el momento en que se integre, y al Consejo de Participación. La finalidad de esta entrega es que se pueda hacer monitoreo, que se pueda conocer y monitorear el cumplimiento de este plan. Y solamente cuando ya se haya cumplido con este proceso, entonces se entregará el informe de rendición de cuentas con todos los links a los medios de verificación habilitados. ¿Qué puede hacer la ciudadanía, que es la contraparte en este proceso? La ciudadanía puede, por lo tanto, presentar los temas sobre los cuales quiere que las autoridades y el GAT rindan cuentas, puede participar en la organización del proceso de rendición de cuentas, puede acceder al plan, al PDOT, al presupuesto de la institución y participativo, a la oferta de campaña de la autoridad, al inicio del proceso, puede también acceder al informe preliminar y al formulario en Excel, al formulario de rendición de cuentas en Excel, con todos los links a los medios de verificación habilitados, con 15 días de anticipación a la deliberación. En la deliberación puede participar, intervenir y evaluar los resultados que está presentando la autoridad, puede ser parte de la elaboración de los acuerdos y por lo tanto acceder al acta, y por último puede acceder al plan de trabajo que se elaboró como producto de este proceso. Una vez que acabe el proceso, los ciudadanos también podrán acceder a los informes de rendición de cuentas de cada entidad, podrán hacer la verificación de los medios de verificación, es decir, acceder y verificar si en efecto si están hablando del presupuesto, la cédula presupuestaria, etcétera. Todo esto a través de la página web del Consejo. Podrán, en el caso de que vean que no se están cumpliendo con los deberes o que no se han abierto los espacios de participación en el proceso de rendición de cuentas, pueden presentar una queja o denuncia al Consejo. Y el objetivo de esto es que se puedan activar mecanismos que permitan que la ciudadanía pueda profundizar en la evaluación de esa rendición de cuentas. Y para eso se podrán activar mecanismos de participación o de control social, inclusive de manera posterior. ¿Sobre qué tienen que rendir cuentas? A los 3 ejes tradicionales que hemos estado haciendo seguimiento, planificación, presupuesto y control, también se suma el eje de participación ciudadana. Y es importante decir que estos 4 ejes van a ser monitoreados para determinar o valorar el cumplimiento de la obligación de quienes están entregando su rendición de cuentas. ¿Qué es lo que se va a valorar en los ejes de participación? En el eje de participación se va a valorar qué pasó con la implementación del proceso de rendición de cuentas, pero también qué se ha hecho durante todo el año para implementar procesos participativos. Y respecto de las políticas de igualdad, se valorará si se reporta la información. ¿Qué es lo que hemos encontrado? Hemos encontrado que muchos GATs, inclusive en la ejecución programática, y me voy a permitir compartir algunos resultados de lo que actualmente estamos haciendo. Estamos haciendo actualmente verificación de qué información entregan los GATs a nivel nacional. Y hasta mediados del mes de mayo o hasta fines del mes de mayo recibirán un oficio de retroalimentación del proceso 2019 en el que se les informe qué ha pasado con la entrega de la información, en qué se está entregando los medios de verificación o no, si la información responde a los criterios que se requieren. ¿En qué sentido? El objetivo en este año, este momento de la retroalimentación y el oficio que van a recibir es advertir qué es lo que están haciendo, cómo están entregando esa información en estos criterios. ¿Por qué? Porque estos criterios van a ser valorados para determinar el cumplimiento de la obligación del año 2020. Entonces, les decía respecto de planificación, ya se conoce sobre qué se va a verificar la información, el tema de oferta de campaña, plan estratégico, POA, programas, proyectos, presupuesto, el tema de presupuesto participativo, institucional, tanto el aprobado como el ejecutado, qué pasó con procesos de contratación pública, en el caso de empresas, será balances y obligaciones, también con el tema de gestión de bienes, es decir, que se enajenó, que se adquirió, que se donó, que se expropió, etcétera. En cuanto a control, todas las recomendaciones específicamente o principalmente de la Contraloría General del Estado. ¿Qué pasa con el tema de participación ciudadana? Ahí se va a valorar qué se hizo en este año, qué se hizo en el proceso de rendición de cuentas y cómo se han implementado las políticas de igualdad. Si se contesta así, que consta la información respectiva.
¿Qué pasa entonces con el proceso metodológico? Con el proceso metodológico lo que pasa es que tanto lo que está dispuesto en el reglamento que voy a compartirles como en las guías metodológicas son de cumplimiento obligatorio. Es decir, las dos herramientas se vuelven un instrumento complementario para implementar el proceso de rendición de cuentas. Y en este sentido, en vista de que estamos en el contexto de la crisis sanitaria, si bien en el reglamento y en las guías se establece que principalmente el proceso debe ser de manera presencial, la herramienta o el espacio principal para ejecutar este proceso es presencial, mientras dure la crisis sanitaria, se dispone en la disposición transitoria única que este proceso puede hacerse de manera mixta o 100% virtual a través del uso de plataformas informáticas interactivas. Cuando hablamos de procesos mixtos nos referimos a que en el caso de que en ese territorio la población no tenga acceso a medios como el internet o medios virtuales o dispositivos electrónicos, entonces se deberá realizar un proceso presencial respetando las medidas del COE nacional y del COE cantonal. Pero en aquellos GATS en que sí sea posible hacer un proceso 100% virtual, se deberán usar plataformas que permitan esta interacción, es decir, plataformas como el Zoom, como el Google Meet, etc. Pero no podrá usarse, por ejemplo, el YouTube o el Facebook Live y además bloquear comentarios o poder hacer filtros sobre los comentarios. Entonces, las herramientas principales para hacer una rendición de cuentas 100% virtual es hacer primero la deliberación a través de estas herramientas que permiten este diálogo y esta interacción. Es decir, el Zoom es un vivo ejemplo o el Google Meet, por mencionar una segunda herramienta. Durante el año pasado hemos descubierto un montón de plataformas que nos permiten hacer esto. Recordemos entonces cómo queda el proceso metodológico. Se mantienen las 4 fases y la primera fase, recordemos, es la fase de facilitación y planificación del proceso, el levantamiento de necesidades o de temas sobre los cuales quieren que se rinda cuentas y que es protagonizado por la asamblea local, por la asamblea ciudadana local. En el segundo momento, en cambio, es el momento de elaboración del informe y de llenado del formulario. Este momento es el de evaluación de la gestión de la información y de elaboración de los informes. La fase 3 es la fase de interacción y encuentro con la ciudadanía. Y esta fase es la fase de la deliberación pública, es la fase en la que se encuentran con las autoridades y pueden intercambiar sus valoraciones respecto de la gestión presentada. Y por último, la fase de incorporación del informe y de entrega de ese informe, incorporación de la opinión ciudadana y de entrega de ese informe al Consejo. En detalle, revisemos brevemente en qué consiste. La primera fase, el primer momento, sin este no puede activarse un proceso de rendición de cuentas. Es decir, quien activa, en definitiva, el proceso de rendición de cuentas es la Asamblea Ciudadana Local. Y si no existe la Asamblea Ciudadana Local en mi parroquia, entonces deberán ser solamente los ciudadanos del Consejo de Planificación. ¿Y qué es lo que hacen los ciudadanos del Consejo de Planificación? Ellos no elaboran el listado de temas, ellos hacen la consulta a los distintos barrios y comunidades de la parroquia, lideran la consulta y una vez que hacen la consulta, con ellos levantan los temas sobre los cuales quieren que el GAT rinda cuentas. Entonces ellos lo que hacen, o la asamblea lo que hace es consolidar las preguntas o temas recibidas y sobre eso hacer un oficio y presentarle al GAT a través de Secretaría General. En esta consulta o para esta consulta es importante que el GAT facilite la información del plan de desarrollo, qué planificaron en el POA, cuál fue el presupuesto inicial de la institución, cuál es el presupuesto participativo, cómo se planificó a inicios del año el presupuesto participativo y cuál fue la oferta de campaña de quienes lideran el GAT. Con estos documentos va a orientar la consulta a los ciudadanos para que se presenten temas relacionados con las funciones que tiene el GAT, con las atribuciones que tiene el GAT. Y además en esa consulta se debe garantizar que se integren a las organizaciones o a la población de los grupos relacionados con los enfoques de igualdad, es decir, pueblos y nacionalidades que existan en nuestra parroquia, personas con discapacidad que estén en nuestra parroquia, qué pasa con los jóvenes,
con los adultos mayores, con las mujeres, con las personas migrantes que viven en nuestras parroquias. La consulta debe integrar también a estos grupos. Una vez que se ha hecho la consulta y se cuenta con el listado de temas, la asamblea o los delegados de la asamblea o de los ciudadanos que cumplieron este rol entregan el listado de temas a la secretaría. Y el GAC entonces empieza a organizar el proceso casa adentro. Es importante decir que en este proceso de la ciudadanía, si la asamblea requiere o si los ciudadanos requieren, el GAC tiene la obligación de facilitarle los medios logísticos para que pueda hacerlo, de apoyarle logísticamente. ¿Qué es lo que pasa casa adentro una vez que recibe el listado de temas? El GAC tiene la obligación de conformar un equipo técnico mixto y 2 subcomisiones. Tanto el equipo como las subcomisiones, que son la desagregación, estarán integradas por el mismo número de autoridades o de servidores del GAC y el mismo número de ciudadanos. Un grupo, la primera subcomisión estará liderada por el GAC y la segunda subcomisión por la ciudadanía. Una vez integrado, ¿qué es lo que sucede? Estos 2 equipos empiezan a trabajar de manera simultánea. Un equipo, el que está liderado por el GAC, se encargará de hacer la evaluación de la gestión institucional, es decir, de revisar qué se planificó y qué fue lo que se alcanzó. Y también a partir de eso elaborará el informe de rendición de cuentas redactado para presentarle a la ciudadanía. En este informe, para elaborar este informe, debe tomar en cuenta los contenidos obligatorios y también los temas sobre los cuales los ciudadanos requirieron que se rinda cuenta. Y deberán llenar, una vez que tengan este informe o de manera conjunta, deberán llenar el formulario en Excel que está establecido por el Consejo, que se puede descargar de la página del Consejo, con los links a los medios de verificación habilitados. Estos 2 documentos deben ser aprobados por la máxima autoridad del GAC, porque el momento después de su aprobación deberán ser ampliamente difundidos y entregados a la Asamblea. Entonces es importante que exista una responsabilidad legal respecto del contenido de esos informes, porque es información oficial, y después se entregará a la ciudadanía, a la Asamblea Ciudadana Local o a quienes cumplan su rol, con 15 días de anticipación a la deliberación. No se puede entregar antes. Esto tiene una filtro. El momento en que la Asamblea recibe esos informes tendrá 15 días para hacer su análisis y su valoración de la información. Y de manera conjunta empieza aquí a trabajar la comisión liderada por la ciudadanía, y esta comisión lo que tiene que hacer es difundir ampliamente ese informe, ¿sí? Hacer por todos los medios que disponga el GAC, ¿sí? Que disponga la misma ciudadanía, difundir el informe preliminar y el formulario en Excel. Y de manera complementaria también hacer la convocatoria para la deliberación. La convocatoria para la deliberación deberá informar el día, la hora, el lugar, el link, a través del cual participación de los presidentes de todas las comunidades y barrios de la parroquia, de las unidades de participación también si están interesadas en participar, de las organizaciones sociales, del territorio, de los actores sociales del territorio. Tanto el GAC como la comisión deben garantizar que esto suceda. Para esto es importante que la comisión liderada por la ciudadanía haya intervenido y haya organizado junto con el GAC el cómo va a ser la deliberación. Una vez que han pasado los 15 días, es importante informar que esa deliberación puede hacerse de 2 maneras, virtual o presencial. En el caso de que sea virtual, se debe realizar de la siguiente manera, con los siguientes mecanismos. Primero, debe haber este espacio de interacción a través de estas plataformas como el Zoom o el Google Meet que les decía, o cualquiera que tenga esta misma posibilidad de diálogo entre los ciudadanos y quién tiene la palabra. Segundo, en el caso de que sea presencial, es importante decir que en esos espacios deberán respetarse las medidas dispuestas por el COE nacional y el COE cantonal y todas las medidas de bioseguridad. Tanto en la transmisión virtual como presencial, este evento deberá ser grabado en vivo y debe ser transmitido en vivo.
por la plataforma que ustedes decidan. Ahí sí puede ser YouTube, Facebook Live, lo que quieran, pero debe ser grabado este evento. ¿Cómo debe hacerse este evento? Este evento dar a todos los representantes del territorio. Segundo, debe primero intervenir después de la parte coloquial de inicio del proceso, de saludo, bienvenida, etcétera. Debe intervenir primero la ciudadanía. Una vez que intervengan los delegados de la Asamblea para presentar lo que fue la valoración de los informes presentados por la autoridad, entonces después interviene la autoridad, con la finalidad, en cambio, de que puedan explicar, justificar o ampliar información respecto de lo que se está planteando desde la ciudadanía. Una vez que se realicen estas intervenciones, se abrirán mesas de trabajo para que en cada mesa de trabajo se pueda analizar la información por ejes del plan de desarrollo o por comisiones, y ahí se puedan llegar a acuerdos que van a ser recogidos en una acta, y esa acta va a ser el insumo para después elaborar el plan de trabajo. Una vez que hayan grabado esta deliberación, desde el siguiente día deberá ser difundida por todos los medios que dispongan gas, virtuales o presenciales. Cuando hablamos de presenciales, pueden ser canciones, como hicieron el año pasado. Y esta difusión de información deberá, ¿qué es lo que se debe difundir? Se debe difundir la grabación de la deliberación, el informe preliminar y el formulario en Excel, y deben estar adjuntados canales virtuales o presenciales para recibir las observaciones que se puedan presentar a partir de la lectura del informe o de si vieron el video y quieren hacer su aporte, pueden ver el video inmediatamente, conectar o hacer su comentario. Estos canales deberán estar habilitados por 14 días. Y una vez que transcurran los 14 días, entonces se consolidarán y se sistematizarán. Esto lo tendrá que hacer de manera conjunta el GAS con la comisión liderada por la ciudadanía. Es importante recalcar qué es la deliberación pública y qué no es. ¿Qué sí es? Por lo tanto, la deliberación es un espacio de intercambio de argumentos, de información entre las autoridades y los ciudadanos, los delegados de la Asamblea, los presidentes de los barrios y las comunidades de la ciudad. No es el espacio en el que solamente habla la autoridad y los ciudadanos aplauden. Eso no es una deliberación pública. Tiene que existir este espacio en el que los ciudadanos tengan la garantía de poder dar a conocer su criterio, su valoración, su sugerencia, su opinión respecto de lo que está presentando la autoridad. Y debe garantizar la representación de las comunidades y barrios del territorio. No puede hacerse con la población de un solo barrio o de una sola comunidad. Es importante que exista la representación de todos los barrios y comunidades. ¿Qué no es? No es el espacio en el que solamente habla la autoridad y después, muy bien, gracias, y no hubo espacios para que la ciudadanía intervenga. No es un espacio de proselitismo o promoción ni política, ni personal, ni partidario. No puede hacerse ante los mismos servidores del gas y no pueden contratarse ni hoteles, ni hosterías, ni artistas para la realización de estos espacios. Estas acciones podrían tener sanción de carácter político o administrativo. ¿Qué es lo que pasa cuando se ha cumplido con este procedimiento? Entonces, se elabora el plan de trabajo a partir de los insumos que se recogieron tanto en la deliberación que se transmitió en vivo como en los 14 días de difusión. Se recogen y se dice en este plan qué es lo que se va a implementar este año, qué es lo que no se va a implementar el siguiente o qué es lo que no se puede implementar porque no hay condiciones. Ese plan de trabajo deberá ser entregado a la instancia de participación, a la Asamblea Ciudadana y al Consejo de Planificación y por ende como un medio de verificación al Consejo de Participación. Cuando hagan este plan, ahí ya pueden entregar toda la información del proceso al Consejo en su informe. Esta entrega se realiza única y exclusivamente, igual que en los años anteriores, a través del sistema informático. Es importante decir que este informe debe ser finalizado y por lo tanto, en el momento en que ya finalicen, deben imprimir este documento.
Cuando ustedes dan clic para imprimir, les aparece un código QR. Ese código es clave, porque ese es el código que nos permite a nosotros tener información del detalle de cómo hicieron ustedes su informe, cuándo finalizaron, cuál es el número de informe, de qué periodo es. Si no hay ese código, no será un informe que se lea como válido. ¿Qué pasa con el momento en que se publica el sistema? Se abre el sistema, próximamente se abrirá el sistema, eso se anunciará públicamente y ahí habrá un módulo para que usted consulte el estado de las instituciones. En el caso de que encuentren que los datos de su institución no están de acuerdo a lo que está en el DUC o el nombre está cambiado o hay algún dato equivocado, por favor deben ponerse en contacto con el consejo y a través de un oficio adjuntando el acto normativo y el DUC, requerir la modificación de esa información. Es importante decir que en cuanto al formulario en Excel, a diferencia del año anterior, el formulario en Excel, recalcamos, no es solo una herramienta de levantamiento de información, debe ser llenado en su totalidad y deben adjuntar los links a los medios de verificación y eso deben entregarse junto al informe de rendición de cuentas preliminar con 15 días de anticipación a la Asamblea Ciudadana Local o a los ciudadanos que cumplan su vez, ¿sí? Ese error. ¿Qué se determinará como cumplido o incumplido? Cumplidos serán aquellas instituciones que hayan entregado el informe a través del sistema en estado finalizado, que cuenten con el código QR y dentro del plazo establecido. El Consejo, una vez que finalice el plazo, cierra el sistema y lo vuelve a aperturar 15 días después. Una vez que lo apertura, pueden seguir llenando el informe y generar el código QR, pero como ya estará fuera del plazo establecido, automáticamente se le establecerá como incumplido. En el caso de los medios de verificación, es importante decir que el informe de rendición de cuentas deberá tener los links a los medios de verificación verificados, habilitados, es decir, deben constatar que si yo doy clic ahí me dirige al documento. Si nosotros damos clic en la verificación y encontramos que dirige a cualquier otro lado, será considerado un criterio que no está cumplido. Es importante informarles también que una vez que se concluya con la entrega del informe al Consejo, les va a llegar un correo de notificación al correo que se registró como responsable, del usuario responsable del sistema. ¿Cuándo serán incumplidos? Primero, cuando la información en el informe esté incompleta, cuando se entregue fuera del plazo establecido, cuando los links a los medios de verificación nos dirijan a la página de inicio del GAF, al inicio del sistema de contratación pública y nos pida usuario y contraseña y no los documentos, cuando nos dirija a no se encuentra la página, o simplemente nos dirige a un espacio donde no encontramos la información. En ese caso, ese criterio será considerado incumplido. Si hay la mayoría de criterios incumplidos, entonces ese informe se valorará como incumplido y se remitirá a la Contraloría General del Estado, que iniciará las acciones de control respectivas. ¿Qué pasa con la ciudadanía? La ciudadanía podrá incidir en la valoración de esto y podrá detectar que los sujetos no cumplieron con los deberes obligados o que no cumplieron con los espacios participativos y se actuará de acuerdo a lo que se comentó previamente, es decir, se emitirá una observación al GAF para que abran los espacios de participación. Cuando hablamos de los criterios de cumplimiento, nos referimos a estos criterios que les voy a comentar a continuación. Se refiere a la ejecución del presupuesto, que cuando estemos hablando de la ejecución del presupuesto o del presupuesto institucional, se adjunte la cédula presupuestaria del Ministerio de Finanzas, en la que se reporta cómo está el estado del presupuesto, cuánto recibieron, cómo se ejecutó, en qué estado y porcentaje de ejecución presupuestaria está. O en el caso de entidades vinculadas, que no es el caso de los gobiernos autónomos, podrán adjuntar un documento del sistema de gestión de presupuesto del GAF. En cuanto al presupuesto participativo, se revisará si se implementó o no se implementó, y en el caso de que sea implementado, cuando hablamos, por ejemplo, de las obras del porcentaje del presupuesto, se deberá adjuntar el documento oficial que reporte cuál es el presupuesto que se destinó al presupuesto participativo. En el caso de contratación pública, se dan 5 alternativas para reportar el cumplimiento.
La primera son los reportes del CERCOP, del Sistema de Contratación Pública. Todos los GATS a nivel nacional tienen un usuario y contraseña para ingresar a este sistema. Todos los procesos de contratación se gestionan a través de este sistema. Por lo tanto, el sistema les permite hacer consultas por tipo de contratación pública. Estas consultas emiten un reporte por 6 meses, un reporte semestral. El medio de verificación por tipo de contratación pública de lo que se hizo el año anterior, principalmente será este reporte semestral, por lo tanto deberán ser 2 reportes, uno por el primero y otro por el segundo semestre, por cada uno de los tipos de contratación pública. ¿Qué información permite obtener este reporte? Le permite obtener todos los procesos que se han hecho, por ejemplo, por consultoría, o todos los procesos que se hicieron por contratación directa. Entonces, le va a permitir ver 5 procesos, el monto de cada proceso, el estado de cada proceso y qué pasa, cuál fue el monto inicial, el número de procesos y el monto inicial con el que se contrató eso y el monto final. Este es el primer medio de verificación y sinceramente el que les permite tener la información de manera menos complicada, más fácil y más resumida. También está el link al reporte de inteligencia de negocios del CERCOP. Es otro reporte que emite también este sistema. Pero no el link a la página de inicio del CERCOP que me requiere un usuario y contraseña. Si encontramos eso, este criterio será como incumplido. O también se pueden reportar las actas de adjudicación o los informes de liquidación o las actas de entrega y recepción de cada uno de los procesos de contratación. Como pueden haber un sinnúmero de procesos de contratación, el medio de verificación que se sugiere son los reportes semestrales del CERCOP. En cuanto al sistema de participación, lo que se va a verificar es que se haya implementado y que se remita la ordenanza del caso. El criterio de balance general y cumplimiento de obligaciones tributarias y laborales están destinados para empresas públicas. De ahí que en el caso de los GATS parroquiales no cuentan con este tipo de entidades. Excepto hay un solo GAT parroquial en el país que tiene una empresa pública y está en la Amazonía. En el caso de los mecanismos de participación, se verificará la existencia de consejos de planificación, de la convocatoria de la instancia de participación, de la existencia de la asamblea ciudadana, de las audiencias públicas, de la silla vacía, del cabildo, etc. ¿Cuáles serán los medios de verificación? Las actas de las reuniones, los registros de asistencia, las memorias de las reuniones, debidamente con las firmas de responsabilidad o con la información que diga que son documentos oficiales. En cuanto al proceso de rendición de cuentas, se tomarán en cuenta 5 medios de verificación específicamente. De la fase 1 se verificará el documento que recibieron con el listado de temas de parte de la Asamblea Ciudadana o de quien cumplió sus veces. Este documento deberá tener la recepción del GAT. Ese es el primer medio de verificación que vamos a revisar. El segundo medio de verificación es la entrega del informe preliminar y del formulario en Excel a la Asamblea Ciudadana o a los ciudadanos que hicieron el rol de la Asamblea en el proceso de rendición de cuentas. Este documento deberá estar con el recibido de la ciudadanía. El tercer documento que se va a verificar es el link al video de la deliberación que debe ser transmitida en vivo, ¿sí? Y esta deliberación, este video debe tener, por supuesto, ahí la verificación de que primero intervino la ciudadanía y después la autoridad, y de que hubo esos espacios de participación, de que hubo esa posibilidad de intervención de la ciudadanía. El cuarto documento es el plan de trabajo que elaborarán a partir de los aportes recibidos por la ciudadanía, y el quinto documento que se verificará es la recepción de ese plan de trabajo de parte de la Asamblea Ciudadana, del Consejo de Planificación del GAT, de la instancia, y será el medio de verificación que se suba también al Consejo. Y por lo tanto, lo que deberán tener es el recibido de parte de los espacios que se han comentado de este documento. Con relación a los aportes del año anterior, se deberán emitir o reportar con la respectiva acta de la implementación o el informe de avance del cumplimiento de
de ese compromiso de la rendición de cuentas del año anterior, o con algún documento que dé cuenta de la ejecución de ese compromiso asumido en el plan de trabajo. En cuanto a políticas públicas de igualdad, no se piden mecanismos, medios de verificación, pero ¿qué es lo que se requiere en el caso de este documento? En el caso de este documento, lo que se requiere específicamente es que se responda. Si se responde sí, se reporten las acciones ejecutadas y los resultados de esas acciones. Si ustedes reportan sí y no hay ninguna información complementaria, ese criterio será considerado como no entregado. Y por último, con relación a los mecanismos de control social, es importante decir que primero, estos mecanismos no son generados por la institución, sino por la sociedad. Y por lo tanto no van a determinar si están cumplidos o no cumplidos, sino significarán, en el caso de aquellos GATS que hayan tenido apertura para facilitar información a una veeduría, que se hayan reunido con una veeduría, que tengan un comité de usuarios, etcétera, o algún mecanismo de control social implementado, se les dará una valoración adicional para el cumplimiento de la obligación de rendición de cuentas. Estos son los criterios que se van a revisar para el tema del cumplimiento. ¿En qué tiempos se deberá cumplir con este proceso? Durante el mes de marzo y abril, la ciudadanía es la que tiene el protagonismo y el GAT tiene la obligación de dar a conocer, de motivar y de las áreas de participación o la persona encargada del relacionamiento con la comunidad es el que tiene que ver que esto suceda, motivar, acompañar y, si requiere la ciudadanía, brindarle el apoyo logístico. Esto se realizará hasta el 31 de abril. En el mes de mayo, el GAT debe conformar los equipos mixtos, las subcomisiones y elaborar el informe y llenar el formulario en Excel. En el mes de junio se deberá realizar todo el proceso de deliberación, es decir, la transmisión en vivo y los 14 días de difusión de ese video y de esos informes. Y en el mes de julio, cuando ya hayan concluido todo el proceso, entonces elaborarán el plan de trabajo y entregarán el informe al Consejo de Participación. Por último, antes de finalizar, solamente es importante recordar que el proceso de rendición de cuentas, estamos hablando del periodo fiscal anterior, es decir, del 1 de enero al 31 de diciembre del 2020. Y que con relación a las autoridades de elección popular, este proceso se realizará de acuerdo a la metodología que se acaba de explicar para el GAT. Esa misma metodología deberán realizarla los vocales del GAT en el caso de que decidan hacerlo de manera independiente. Pero tienen dos alternativas. La una es hacerlo de manera conjunta con el GAT. Entonces el presidente del GAT una alternativa de organización podría ser que el presidente presente la información administrativa y financiera y los vocales que presenten qué planificaron y qué efectivamente se alcanzó a hacer en cada una de las comisiones que lideran. Y esa es la una alternativa. La otra alternativa es que decidan hacerlo el GAT por un lado y los vocales por otro, y ahí lo único que se hace observación es que los vocales deberán cumplir con todo este proceso. Respecto a los vocales, es importante informar también que si un vocal es alterno, ese vocal no tiene la obligación de entregar el informe al Consejo a menos que haya sido principalizado. Y deberá presentar su rendición de cuentas respecto del periodo que se principalizó. Principalizó quiere decir que estuvo actuando oficialmente en lugar de la otra autoridad que estuvo de vacaciones o que por cualquier circunstancia ya no está en el GAT o no estuvo en el GAT. Esta es la información de manera resumida que rige para el proceso de rendición de cuentas del año anterior y en este momento abro el micrófono para escuchar todas las inquietudes y preguntas que puedan tener ustedes a partir del conocimiento de esta información. Abro los micrófonos y soy todo oídos para escucharles y responder sus inquietudes. ¿Aló? Sí, buenos días. Muy buenos días, Inge Mónica. Una consulta en respecto al plan. Tenemos que alinearnos al plan de trabajo que nosotros hemos realizado y al POAD que ya tenemos en el POAD anual.
A ver, el plan de trabajo al que nos referimos es el plan de trabajo que se presentó ante el CNE cuando estaban de candidato, al que se ofertó en campaña. Entonces, cuando hablamos de la rendición de cuentas, tiene varias herramientas. Si estamos hablando del GAP, tiene varias herramientas. El plan de desarrollo, el plan de trabajo que se ofertó, el plan de campaña, ¿sí? El POA, el presupuesto participativo, y sobre eso rinden cuentas ante los ciudadanos. En el caso de los vocales, por supuesto que está el gran marco, es el plan de desarrollo, porque se entiende que con conocimiento de eso se elaboró un plan de campaña, y de ahí es el plan de campaña. Y los contenidos sobre los cuales rinden cuentas los vocales es básicamente sobre el plan de campaña y sus funciones, las funciones que están establecidas en el mismo portal, que tienen que ver con legislación, es decir, cuántas propuestas de resolución presentaron, cuántos propuestas de programas presentaron, qué pasó, se aprobaron o no se aprobaron. Tiene que ver también con la función de fiscalización, qué hicieron en fiscalización, o la otra función que tienen, que es de liderar y la delegación del liderazgo de comisiones, qué pasó con la comisión que lideran, qué pasó después con la asistencia también a las sesiones del pleno de la Junta Parroquial. Entonces, a esos elementos son los que se refiere la rendición de cuentas de los vocales. Las autoridades, el GAP como tal, como institución, en cambio, tiene... Por favor, te agradezco si puedes, gracias. En cambio, el GAP tiene que rendir cuentas sobre todos los contenidos relativos a la administración del GAP, desde el presupuesto, contratación, gestión de bienes, implementación de políticas de igualdad, presupuesto participativo en general, presupuesto institucional, etc. Eso, estimado don Jesús. Máster Mónica, gracias. Gracias. ¿Cómo le va, don Jesús? ¿Cómo está? No lo escuché bien. ¿Se refería a un código al momento del ingreso a la plataforma o que el GAS debe conocer o alcanzar un código? Esa partecita no la entendí. Claro, don Jesús, con mucho gusto. Verán, lo que decíamos es que al momento en que entregan ustedes el informe al Consejo de Participación y llenan toda la información, es importante esto, no sé si es importante que ese informe tenga todos los links a los medios de verificación habilitados, ¿sí? Y verifiquen que se llene el 100% del informe. Cuando ustedes llenan ya el informe en el sistema y ponen finalizar, automáticamente les dice la opción de imprimir, les da la opción de imprimir. Ustedes deben dar clic en esa opción y deben imprimir el informe. Por cualquier circunstancia, después les requieren el informe. Si ese informe no tiene el código QR y este código se genera solamente cuando ustedes finalizan y dan la opción de imprimir. Ahí se genera ese código. Entonces deben tener cuidado en generar ese código. ¿Qué es lo que nosotros encontramos en ese código? Están los datos específicos del GAS, de la fecha en que finalizó, del número de informe que generó. Entonces eso le da la validez oficial al informe de que en efecto se entregó al Consejo. Una cuestión adicional. Acaba de referirse a los señores vocales. Como presidente también debo llenar el informe o el formulario de vocal como presidente. Sí, en efecto. Es importante decir que el presidente del GAS, al hacer la deliberación pública del GAS como representante legal del GAS, él ya no tendría que hacer una deliberación en el caso de que decidieran hacer deliberación independiente los otros vocales. El presidente ya no tiene que hacer la deliberación adicional, porque ya lo hizo como presidente. Lo que sí tiene que hacer el presidente es llenar el formulario como autoridad. Y esto significa que también debe difundir previamente el informe o su formulario como autoridad de elección popular sobre las funciones específicas de las autoridades de elección popular. Muchas gracias. Ya, don Jesús, a las órdenes. ¿Alguna otra pregunta, inquietud? Estimada Moni, veo que el GAD La Unión tiene alzado la mano, levantado la mano. Ya, con mucho gusto le escuchamos, por favor.
está el compañero del GAD de la Unión escuchando, si por favor podría intervenir, el micrófono está abierto. Disculpen, no sé si se me escucha. Sí se le escucha, Moni. Parece que la compañera del GAT La Unión tiene algún problema porque sí, en verdad ya prendió el micrófono, pero no le escuchamos. Ya. Compañera, en todo caso, ¿sabe qué puede hacer si tiene problemas con el micrófono? Puede escribirnos su pregunta por el chat y nosotros le respondemos. En el caso de que tenga complicaciones. Perdón, Moni, querida, buenos días, Wendy López de Salud, tesorera del Gobierno Territorial de Bogotá. Quería hacerle una consulta. ¿Será posible que, por favor, usted nos ayude enviándonos, yo ya pedí en el chat, de todos modos, enviándonos el curso que nos acaba de dar? Porque a veces tenemos algunas dudas y, claro, en mi caso, por ejemplo, nosotros enviamos casi el último la información el año anterior, pero sí me gustaría porque vi que hay algunas cosas que tal vez nosotros omitimos o por error involuntario enviamos como tal. Entonces, ¿será posible que usted nos pueda ayudar, mi mami, con esa información, enviándonos a los correos electrónicos? Con mucho gusto, mi querida Wendy. Esta información la tiene Jackie ya, Jacqueline Navarro del CONAGOPARE, y ella va a hacer el envío a todos los participantes de la presentación, el reglamento, ¿no es cierto, Miguel? Sí, mi Moni, es más, ahorita ya le tengo listito el correo para enviarles. Estaba viendo si alguien más no ha puesto y ya creo que en segundos ya les llegará toda la información mencionada por Moni. Muy gentil, muchísimas gracias. Wendy. Hola, ahora sí, hola. Bueno, mil disculpas, Mónica, ¿qué tal? Un gusto saludarlos a cada uno de ustedes. Jacqueline, bueno, tenía inconveniente en el anterior vinculación en cuanto a la plataforma vía Zoom. Estamos saludando desde el Gobierno Autónomo Descentralizado de la Parroquia La Unión del Cantón Quilín de la provincia de Esmeraldas. Varias inquietudes que tenemos. Sobre el tema, usted estaba manifestando sobre el cumplimiento que tenemos en la contratación pública. Usted sabe que dentro de la contratación pública es muy diferente a lo que corresponde a la rendición de cuentas, ¿verdad? En contratación pública cada quien tiene su manejo en el portal de compras públicas, se emite toda la información de los procesos, ejecución de contratos, recepción de obra, bueno, en fin, todo lo que corresponde. Pero dentro del formulario de rendición de cuentas existe una observación en la cual no es necesario o es cumplimiento, ¿sí?, que nosotros detallemos que existe esa información de contratación pública. No sé si usted me puede entender esa parte, porque dentro del portal está toda la documentación, toda la información correspondiente. Y dentro de la rendición de cuentas, solamente ubicar nomás el link o enlace que vaya y ubique dónde está toda la información correspondiente. Eso por una parte. Segundo, nos mantenemos todavía dentro de la resolución del Consejo de Participación Ciudadana realizar la deliberación pública de forma virtual o presencial. Conocemos de que acá en Esmeraldas sigue, estamos en estado de sección desde esta semana, de 6 a 9 de abril, y correspondiente a esto nos mantenemos en cuanto a la modalidad de teletrabajo. Pero anteriormente estábamos trabajando ya en las puertas abiertas del gobierno parroquial, pero esta situación sigue manteniendo en cuanto a lo que corresponde al estado de sección. Se mantiene todavía la modalidad de realizar, como la vez anterior, la deliberación pública mediante virtual, o lo podemos hacer presencial o ciertas personas o cantidad de personas que puedan asistir al mismo, porque no es lo mismo trabajar de forma virtual que presencial, porque presencial, usted sabe que la ciudadanía también necesita escuchar, aparte de la socialización que se realiza con todos los de la Asamblea Local Ciudadana, que siempre ellos son parte y juez, y también son representantes de la ciudadanía. Entonces, con ellos son los que trabajan principalmente dentro de la fase del proceso de organización. Eso en cuanto a los temas que quería mencionarle, compañero. A ver, respecto del primer punto,
todos los temas de contratación pública, como usted muy bien lo dice, se ejecutan y se gestionan a través del Sistema Nacional, del CERCOP, ¿no es cierto? Este sistema del CERCOP permite hacer consultas y reportes. Todos los procesos de contratación que usted reportó en el CERCOP, en el sistema del Consejo, lo que le pide es por tipo de contratación, número de procesos que se contrató en el año anterior, valor total del proceso, del número total de procesos, cuántos se finalizaron y cuál fue el valor de los que se finalizaron. Y al lado le pide por tipo de contratación el link al medio de verificación. Entonces, en el sistema del Consejo, usted reporta los totales, pero en el link usted debe adjuntar el reporte del sistema del CERCOP. Y el CERCOP le permite hacer un reporte que dice, el reporte le dice, por ejemplo, vamos a hacer de contratación directa. Entonces usted hace la consulta y en la consulta le sale, usted hizo 10 procesos y le sale el nombre de cada proceso, el estado, el monto que contrataron, el monto que se ejecutó, todo eso le sale, ese detalle le sale de cada proceso. Ese reporte, que además es semestral, por eso se dice que ustedes tendrán que hacer la consulta de enero a junio y de julio a diciembre, esos dos reportes son el medio de verificación de cada tipo de contratación pública en el que ustedes reporten información. Ese medio de verificación ustedes pueden hacerle PDF, escanearle, eso ya, y deberán alojarlo en la página web de ustedes, si no tienen página web, en un repositorio virtual, y ese es el medio de verificación que debe adjuntarse tanto al formulario en Excel como al informe de rendición de cuentas que se entrega al Consejo en el sistema. ¿Sí? Y eso deben entregar oficialmente. Eso en cuanto a contratación pública. En cuanto a la rendición de cuentas virtual, debido a la pandemia, y más en las provincias en las que hay decretos de excepción, la prioridad o la forma de realizar la rendición de cuentas deberá ser virtual. Pero la forma en que se realiza la rendición de cuentas virtual, es importante decirlo, será la siguiente. Primero, se deben utilizar plataformas que permitan interacción, como esta. Usted levanta la mano, pregunta y yo puedo contestar. ¿Sí? Esta herramienta permite la retroalimentación. No se podrá realizar por YouTube porque en YouTube solo permite que usted hable y los ciudadanos, si le habilitan, puede hacer comentarios, si no hasta bloquean, les digo lo que vimos, hasta se bloquean los comentarios de YouTube. Tampoco se podrá hacer por Facebook Live, porque el Facebook Live solo permite que pongan carita feliz, carita triste, y la retroalimentación no se trata de poner carita o de hacer un comentario, sino principalmente de tener esta posibilidad de interacción. Entonces, la rendición de cuentas en línea se realizará por estas plataformas, el Zoom, el Google Meet, estas plataformas que permiten este encuentro. Hay un montón, yo he mencionado 2, y creo que todos hemos conocido un montón de plataformas. En el caso de que se haga por este medio, se respetará la misma agenda, es decir, después de la bienvenida y todos los asuntos protocolarios, los delegados de la Asamblea tendrán el espacio para intervenir, presentar su valoración del informe, después intervendrá la autoridad y después se abrirá el espacio de las mesas de trabajo o el foro para que pueda intervenir la ciudadanía. Las mesas se realizarán por ejes del plan de desarrollo o por comisiones, en este caso de los gastos parroquiales. Y al final se deben llegar a acuerdos. Esta deliberación que se hace en línea deberá ser grabada, porque después se deberá difundir por todos los medios que disponga el GAS, junto con el informe y el formulario en Excel. Y habilitar canales para que cualquiera que no asistió a este espacio pueda ver el video, leer el informe, revisar el formulario y hacer sus observaciones o sugerencias a la gestión del GAS. En el caso de que se decida ser presencial, la deliberación deberá realizarse de la siguiente manera. Pueden convocarse el número de personas que disponga el COE cantonal y el COE nacional.
Se deben respetar todas las medidas dispuestas por los COEs. Se debe mantener el distanciamiento, mascarilla, alcohol y las medidas que disponga el COE. Es importante decir que en ese espacio deberán estar los representantes, la delegación de la Asamblea Ciudadana Local para que intervenga, y los presidentes de los barrios y comunidades. Si hay más de 20 barrios y comunidades y quieren hacer con la parroquia la rendición de cuentas, les tocará hacer 2 espacios. La otra es hacerla mixta, con aquellas comunidades en las que haya más posibilidades de internet, trabajar en medios virtuales, y con las que no, participar de manera presencial. Pero deberán estar todos presentes y tener la misma garantía de intervenir en la deliberación pública. En el caso de que se haga presencial, esa deliberación presencial deberá ser grabada, pueden grabarla con un teléfono. Y una vez que graben esa deliberación, deberán difundirla por 14 días. Y ese también será un medio de verificación a través del cual nosotros podremos ver que efectivamente se abrieron los espacios para los ciudadanos. Es importante decir que esas deliberaciones deberán tener representación territorial y sectorial, es decir, que exista la representación de los barrios y de las comunidades de la parroquia. No se puede hacer con la población de un solo barrio o de una sola comunidad o de la cabecera parroquial, ¿sí? Entonces, en eso consiste la deliberación. Y por supuesto, si hay la crisis sanitaria, se puede hacer virtual, pero con estas consideraciones. Para hacer este espacio, tenemos normalmente en todas las juntas parroquiales los números telefónicos de todos los presidentes de los barrios, de las comunidades. Tenemos el WhatsApp, ¿sí? Tenemos el correo electrónico. Con todas esas herramientas nos podemos manejar para hacer la convocatoria, para hacerles llegar los documentos, para verificar la recepción de los documentos, etc. Eso, estimado don Tuco. Ya, otra también se me escapaba. Había en la parte final, ya cuando se realiza la última fase de cuenta en cuanto al sistema de participación ciudadana, todo el formulario correspondiente, ¿es necesario, obligatorio, entregar en físico hacia la delegación provincial o no? Porque ya conocemos de que en el sistema consta de que sí ha cumplido la rendición de cuentas. Eso quería hacer. A ver, una vez la rendición de cuentas, del informe final de rendición de cuentas, el único medio de entrega oficial es el sistema informático de rendición de cuentas. No hay ningún otro medio para que nosotros recibamos ese informe. Si ustedes le entregan en físico y le entregan el último día, es lo mismo que no hubieran entregado, porque tanto en el reglamento como en las guías está establecido que la única herramienta de entrega oficial para el cumplimiento de ese informe es el sistema informático de rendición de cuentas. Y si ya le entregan a través del sistema, no se necesita que se entregue físicamente ese informe al Consejo. De hecho, agradecemos que no nos entreguen ese informe a través del Consejo. Pero sí es necesario, porque acá en la provincia de Esmeralda, disculpe que la corte, es necesario porque la provincia de Esmeralda sí nos exige que debemos entregar de forma física, luego de haber hecho el cumplimiento en el sistema, es decir, terminado o finalizado el formulario, hacerlo impreso y luego hacer la entrega. Entonces es importante también que ustedes hagan conocer a las delegaciones provinciales que eso tampoco es obligatorio entregar. Entonces ya se conoce que dentro del sistema ya consta de que ya ha cumplido ese cumplimiento. En este caso, bien que nos hace, don Douglas, bien que nos hace ese comentario, hablaremos con la Oficina Provincial de Esmeraldas, pero al contrario, nosotros no queremos que nos entreguen en físico. No se requiere entregar ningún papel en físico. Lo único que tienen que hacer es entregar el informe a través del sistema y verificar. Eso sí les pedimos. Una vez que concluyan, por favor, pongan finalizar, imprimir, impriman ese informe con el código QR, impriman también el correo. Esos son los medios que les van a garantizar a ustedes, los medios de verificación de ustedes, de que efectivamente entregaron ese informe al Consejo.
Si ustedes no tienen eso y después les dicen usted no cumplió con su obligación y no tienen esos dos documentos, podrán decir, como dicen aquí en Quito, misa, pero no pasa nada. Lo único que les va a permitir a ustedes demostrar que cumplieron con su obligación son estos dos documentos. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta, impriman esos documentos. ¿Alguna otra inquietud? Pregunta en este momento, por favor, pregunten, tengan la certeza de que todas las preguntas que se hagan siempre ayudan a resolver temas que están pendientes o que están confusos todavía para algunos, muchos de pronto en el espacio. Por favor, así es que les agradecemos que hagan en este espacio de capacitación. Así es que les agradecemos que hagan todas las preguntas que consideren, hasta las que parecen las más obvias. Bueno, parece que yo sigo insistiendo con para, ¿no? A veces preguntando es que también uno mejora y fortalece también el conocimiento. ¿Por qué la diferencia o dentro del formulario hay un formulario diferente a lo que está en el sistema de participación ciudadana? ¿Por qué es diferente? Porque nosotros llenamos ese formulario en Excel y cuando vamos a llenar ya en el sistema se nos cambia. Entonces, como que estamos realizando doble trabajo. Sí, porque si llenamos ya la información en el sistema, hay un tiempo que se caduca, se nos cambia y se nos finaliza y bueno, nuevamente ingresar. Entonces, ¿por qué ese cambio que hay? Muchas gracias, don Douglas, por su pregunta. Los campos que están diferentes, primero no es un formulario diferente, es exactamente el mismo formulario, ¿sí? Los campos centrales son exactamente los mismos. ¿Qué es lo único que cambia? Lo que cambia son tres cosas. La primera, la desagregación de quiénes son los usuarios de las instituciones, es decir, le pregunta, en el caso del evento de rendición de cuentas, le pregunta, ¿cuántas personas asistieron? En el formulario está solo el número total. Aquí le pregunta y le pone en el formulario por género y por pueblos y nacionalidades. Así nomás está en el de Excel. En el sistema, en cambio, dice hombres, mujeres, LGBTI. Y en pueblos y nacionalidades le dice mestizos, indígenas, montubios, y no me acuerdo qué otro pueblo está ahí. Pero esa es un cambio al que se refiere. El otro cambio es en la matriz de medios de comunicación. En el caso de todas las instituciones del Estado que hayan hecho cualquier pequeña campaña, así sea solo en radio, 3 radios, una radio, así sean $20, eso debe ser reportado. Eso dispone la ley de comunicación, el reglamento, y debe ser incorporado en el informe de rendición de cuentas. Y esa es la única matriz que aparece adicional. Y que además en la matriz en Excel sí aparece todo. Solo que el momento en que ustedes llenan en el sistema, la primera parte es visible. Y si ustedes ponen sí se hizo y ponen radio y ponen 20% de programación, cualquier cosa, después dan clic en el más y se les despliega los otros campos. Pero normalmente los campos, los únicos que están diferentes al formulario en Excel, son estos campos que tienen que ver con la desagregación de población por género, hombres, mujeres o por personas de LGBTI, o por pueblos y nacionalidad. El resto, podemos revisar el formulario y es exactamente lo mismo. La diferencia es que en el Excel les aparece de una sola toda la matriz y en el sistema les va apareciendo por partes los campos. Pero sí están la información similar. Por eso es importante, si ustedes, de hecho, ahora tienen que entregar ese formulario en Excel lleno con 15 días de anticipación a la ciudadanía. Y una vez que se habilite el sistema, ustedes ya empezarán a llevar esa información directamente en el sistema. ¿A partir de cuándo a partir de cuándo ya se puede activar? A mediados de este mes, máximo la próxima semana, esperemos que el sistema, se suponía que iba a entrar esta semana, pero esperemos que hasta la próxima semana ya activemos el sistema, pero solamente va a estar habilitado para registro hasta que acabe el mes de abril. Después se van a habilitar ya la generación de los formularios para que puedan empezar a llenar el formulario. Pero por lo pronto se va a habilitar solo el módulo de registro. Y se estará anunciando públicamente también a través de la página web del Consejo.
pero esperemos que a partir de mediados de la próxima semana ustedes ya tengan el sistema y el acceso directo al sistema. Eso, mi querido don Douglas. No sé si hay más preguntas, inquietudes. Si no hay más preguntas y más inquietudes, espero de haber dejado por lo menos algunos elementos para que ustedes puedan ir implementando el proceso. Cualquier inquietud que surja durante la implementación. Mi estimada, muy buenos días. Les saluda el GAT parroquial de Olmedo. Una consulta. Una vez que llenamos en la plataforma ya del Consejo, en la fase de rendición de cuentas hay un link que dice observación. O sea, ¿es necesario llenarlos en el caso que haya o no? Si no tienen observaciones, no es necesario que llenen las observaciones. No se preocupen. Solamente... No importa que quede en blanco esa... No, el campo de observación no. Lo que sí tienen que llenar es el documento, la descripción de cómo lo hicieron, eso sí. Pero las observaciones es un campo adicional para que ustedes expliquen en el caso de cualquier cosa. Supongamos, voy a decir una cosa. Ustedes hicieron la convocatoria o hicieron en el caso de la conformación de los equipos, integraron el equipo X, pero de la subcomisión X, pero resulta que uno de los integrantes se enfermó de COVID y no pudo estar. Entonces, esa es una observación específica y tuvieron que cambiarle al integrante a última hora, reemplazar esa persona por otra persona. Esa es una observación que permite explicar una cuestión excepcional o una cuestión específica que ustedes necesitan dar detalle. Porque al fin y al cabo, cuando los ciudadanos revisan esa información, podrán decir, ¿y cómo así le cambiaron a esta persona? Entonces ustedes explican adicionalmente. Sirve para una explicación adicional. No es necesario que se llenen los casilleros de observación. Listo, muchas gracias. Okay. Una cuestión adicional que les voy a comentar. La forma de la plataforma de rendición de cuentas del sistema cambió, pero lo que hemos buscado va a ser mucho más fácil para que ustedes puedan acceder y puedan ir llenando la información. Respecto de los tiempos de espera, como todo sistema, en efecto tiene un tiempo que está funcionando. Mientras ustedes están digitando, están llenando el informe, eso está habilitado. Pero si ustedes dejan de digitar, dejan de tipear, y queda el sistema abierto, obviamente como cualquier otro sistema tiene un tiempo de sesión, un tiempo de duración de sesión y se cerrará y tendrán que volver a iniciar. Entonces es importante que estén grabando la información y que consideren eso en los tiempos de llenado del informe. Nada más. Compañeros, si no hay más preguntas, yo les voy a facilitar aquí mi contacto, ¿sí? Mi número telefónico, mi correo electrónico. En el caso de que tengan alguna inquietud, puedan ponerse en contacto. Y también mi querida compañera Jackie les va a compartir el listado de los técnicos de rendición de cuentas del Consejo que hay en cada provincia del país, con sus números celulares y sus correos electrónicos, para que en caso de que requieran asistencia técnica también puedan dirigirse a ellos. Sí, Mónica, antes de que se vaya, sí, es importante, eso le iba a recalcar también, porque hay ciertos como gobiernos parroquiales, son limitaciones, ¿no? Ahí tenemos diferentes competencias en cuanto a lo que corresponde a la ley, ¿no? Porque hay ciertas preguntas, de acuerdo al sistema de rendición de cuentas, hay unas ciertas preguntas que nos limita en decir no aplica. Entonces, sí es momento de que tengamos contactos directos con técnicos de Consejo de Participación Ciudadana en cuanto a la parte técnica de estas fases, ¿sí? Para que tengamos mayor conocimiento, porque todo lo que son estas fases conocemos, bueno, algunos que son nuevos también en esta nueva administración, pero lo importante, y aquí va mi pregunta, dentro de la Asamblea Local Ciudadana, o como gobierno parroquial de Unión de Quilmes, si contamos con Asamblea Local Ciudadana, Consejo de Planificación Local, ellos sí pueden, como usted había manifestado, realizar y elaborar conjuntamente con las autoridades estas fases de forma presencial, no es necesario virtual, porque son pocas y son, bueno, en este caso son pocos el número de personas que son parte de la Asamblea Local Ciudadana. Eso era mi pregunta. A ver, en el caso de que se realice la delegación principal o la directiva de la Asamblea, puede estar de manera presencial porque ellos son los que van a intervenir.
Pero es importante decir que la Asamblea tiene el rol de liderar la consulta con los ciudadanos para levantar los temas. No es que solo la Asamblea se reúne, la directiva de la Asamblea se reúne y solo ellos ponen el listado de temas. Eso no es así. Los líderes de la Asamblea tienen que hacer la consulta en su territorio. Primero, el momento de la deliberación, la Asamblea, la directiva de la Asamblea Ciudadana puede estar en el espacio de manera presencial, pero recordemos que esa deliberación debe ser retransmitida. Y deben estar en la deliberación no solamente los directivos, sino los presidentes de las comunidades y los barrios de la parroquia. O sea, ahí sí deben estar los presidentes de los barrios y comunidades de la parroquia. Si van a ser de manera presencial solo con la delegación para que intervenga en vivo, eso deberá complementarse con un Zoom, por ejemplo, y hacer que estén presentes todos los presidentes de las comunidades y de los barrios de la parroquia. De esa manera deberá hacerse de manera mixta, pero no se puede trabajar solo con la directiva de la Asamblea todo el proceso. Entonces, son líderes de la organización del proceso, pero no son los únicos. No se me había olvidado lo otro, sí necesitamos también los números de contacto de los técnicos, de lo que comprende a las áreas específicas de rendición de cuentas de funciones. De hecho, ya aquí también les va a remitir, ya tienen ahí, les va a remitir también el listado de los técnicos de rendición de cuentas en cada provincia y también les puede ayudar a ponerse en contacto con la persona que va a apoyar el proceso con la ciudadanía también. Entonces, si ustedes requieren asistencia técnica para trabajar los procesos de la institución, lo pueden hacer, y si se requiere también apoyo para el trabajo con la ciudadanía, también lo pueden plantear al Consejo para que se contacte con el técnico responsable de participación y pueda brindarles ese apoyo o esa asistencia. Ese señor ya le explica 10 veces y sigue preguntando lo mismo. Yo creo que todas las preguntas, compañeros, que se hacen en este espacio y en cualquier espacio de participación son válidas en la medida en que permitan aclarar elementos. Y siempre son bienvenidas. Entonces, ahí sí entiendo que se le fue el micrófono, pero vale la pena aclarar que nunca está de más, así parezca obvio, las cosas que se preguntan. Quiero agradecer a todos la participación. No sé si hay alguien más que quiera hacernos preguntas. Con mucho gusto les atendemos, por favor. Ya lo voy a escribir. Doña Marcela. Hola, buenas, ¿cómo están? Roberto Merchán les saluda. Estoy observando a través del directorio que nos acabaron de enviar. Tengo el directorio ya, no hay Pichincha, no sé si tal vez omitieron o hay otro número para poder tener como un backup si es que nos presentara algún tipo de inconveniente en la realización del informe. A ver, para Pichincha estoy atendiendo yo directamente, entonces les he puesto mi contacto directo. Si no, en la parte inferior de ese listado ustedes ven técnicos nacionales. Sí. Ellos también pueden apoyar. Sin embargo, la responsable directa de Pichincha, de apoyar el proceso en Pichincha, soy yo, y con mucho gusto estoy a las órdenes para atenderles y apoyarles a quienes se pongan en contacto con nosotros. Muchas gracias, Mónica. Muchas gracias. Un gusto. Y gracias por la observación que me permitió aclarar el tema para atención. A todos los que estén en Pichincha, por favor, ahí están mis contactos. Podemos trabajar directamente, ya lo hemos hecho con algunos GATS. Aquí, por ejemplo, está Maguaña también. Con Don Jesús hemos tenido un trabajo muy cercano. Entonces me pongo a las órdenes directamente. Sí, muchas gracias. De nada, Don Jesús. Creo, mi Moni, que por el momento ya no vamos a tener más preguntas. A ver, si ya tienen las personas el correo también, si a alguien no le llegó, por favor me lo hace saber para ver si hay algún inconveniente y volverle a enviar la información. Estimada Moni, no queda más que agradecerle a usted, a todos los participantes, su excelente explicación. Como usted bien dijo, entre más información hay es mucho mejor, porque nos deja un panorama claro de lo que debemos hacer y cumplir. Nunca está de más tener información. Al contrario, entre más información tenga, va a ser para beneficio
tanto de los gobiernos parroquiales como de las personas que administran los gobiernos parroquiales. Gracias, Moni, y con todos los participantes que tengan una bonita tarde. Igualmente de mi parte, gracias a todos por su tiempo y su atención y una linda tarde. Quedo a las órdenes con todos. Buen día. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias.